Hola amigos de Oportunidad Política, creo que tenemos un problema de carácter técnico. Esperamos que se pueda rápidamente componer esto porque no nos daba la entrada aquí del canal, pero creo que ya estamos en vivo, así que vamos rápidamente a platicar acerca de lo que va a ocurrir durante este programa. Tenemos nosotros 4 temas de los que vamos a platicar ahora aquí en este formato en donde vamos a tener un programa donde vamos a hablar semana a semana, todos los jueves, a partir de las 5 de la tarde, respecto a lo que acontece en la política nacional. Y para el día de hoy tenemos estos 4 temas, uno que es El Rey del Cash, este libro que ha sido pues todo una controversia. Por otro lado, vamos a hablar también acerca de los nuevos hermanos y corcholatas del presidente López Obrador, así también como cómo es que a partir del día de ayer se consolidó ya el primor, que es obviamente el amaciato entre lo que es el PRI y Morena, y finalmente la jornada y el Canal 11 han despedido a John Ackerman. Entonces son estos 4 temas de los que vamos a platicar el día de hoy. Vamos a iniciar rápidamente con este que es El Rey del Cash. El Rey del Cash es un libro bastante controversial que está publicado ahí desde hace prácticamente 72 horas, más o menos, y el pasado lunes fue cuando se publicó. Hubo mucho ajetreo en los medios de comunicación previamente, como 15 días antes, en donde se empezaba a anunciar este libro y que desde luego que la editorial Grijalvo pues puso todas las pilas para tratar de que se comercializara de manera correcta. Una de las distribuidoras, que fue Amazon, empezó a manejar la información de que el gobierno había tratado de que no saliera publicado, bueno, no en el caso de Amazon, sino en las noticias en lo general, y empezó a tener mucha demanda de una venta previa. Este libro, que es escrito por la esposa de una de las gentes más cercanas al presidente López Obrador, como es César Yáñez, como ella misma se ha adjudicado esta parte, no es un dicho misógino de mi parte, sino que ella dice que, bueno, es la manera como ella puede o concentró toda la información, la señora Elena. Y aquí hay algo que tendríamos nosotros que considerar. Miren, cualquier libro escrito en el ámbito del periodismo, como ella también afirma que el periodismo puro no existe. No hay estos periodistas impolutos, no hay estos periodistas que dicen que no tienen su corazoncito o hacia la izquierda o hacia la derecha o en la parte del centro. Toda la gente que se dedica a cubrir la línea de la parte política, todos ellos, no importa quién, tienen necesariamente un sesgo respecto a su forma de apreciar la política. Y esto se los quiero platicar porque, bueno, mi formación es como psicólogo y desde esa perspectiva, nosotros sabemos perfectamente que cualquier persona, cualquier ser humano, pues se ha formado nuestra personalidad a partir de los contextos en donde nos hemos desarrollado. Es decir, cada individuo no es lo mismo que uno nazca y se desarrolle en Francia a uno que nace y se desarrolla aquí, en mi caso, por ejemplo, en la colonia obrera de la alcaldía Cuauhtémoc. Y desde luego que todo esto influye en la forma como uno recibe su educación en familia o su educación escolar, y nos da una perspectiva respecto a lo que es la vida. Y cuando uno se incorpora a hacer análisis político, claro que uno va teniendo un desarrollo y una formación que va permitiendo tener un sesgo. Y ese sesgo, hay gente que se ha querido sacar, dice, es que yo me quito todos estos sesgos y entonces a partir de ahí tengo un periodismo impoluto. Eso no es cierto. Eso no es. Argumento número uno. El elemento número dos para poder platicar acerca de este libro es que todos los libros tienen una finalidad. La finalidad puede ser dar a conocer una noticia, dar una investigación, puede ser la historia de algún político, una historia biográfica, una autobiografía, en fin, cualquier tipo de información que se quiera plasmar en estos libros. Ahora, estos libros, con esa intencionalidad, pues cuando
paso al elemento número 3. Cuando se tiene este objetivo claro, pues desde luego que en la lucha política pues se utilizan como muchas ocasiones, no solamente para informar a la ciudadanía, sino con una intencionalidad. Y la intencionalidad puede ser para estar a favor del gobierno o en contra del gobierno. Y desde luego que, bueno, en este caso, lo que ha planteado la autora del Rey del Cash es que era para dar a conocer a la sociedad acerca de todo lo relacionado con el manejo del dinero en efectivo de la gente cercana al presidente López Obrador. Dicho esto, cuando iba a salir el libro, empezamos a escuchar a la oposición que ahora sí iba a caer López Obrador, porque lo que se iba a plantear en el libro seguramente iba a dar los suficientes elementos como para simbrar a la presidencia, y entonces empezaron a hacer la laraca y empezaron a decir que ya venía el libro, y entonces empezó a decir que el gobierno no lo iba a dejar que se publicara y que pudiera ser de conocimiento popular o de conocimiento de la sociedad. Situación que no sucedió. El libro salió a la venta el pasado lunes con una preventa antes del día lunes, antes del día 10 de octubre, y posteriormente lo que se ha dedicado el gobierno y todos sus afines ha sido a defender lo que está escrito ahí. Entonces, ese es muy importante todo este contexto, porque el análisis que creo que tenemos que tener todos nosotros, lo hemos dicho en este canal muchas ocasiones, es que debemos de tener claro que como ciudadanos tenemos que revisar que de uno o del otro lado van a tener su punto de vista, pero al final lo que nos debería de importar es si lo que se plasma en ese libro, que no trae, obviamente, ahí, y es de lo que vamos a hablar posteriormente, no trae ahí las pruebas y la evidencia como ahora lo quieren plantear la gente cercana a López Obrador, porque pues en ese momento este libro entonces empieza a ser descalificado, es que no trae prácticamente la fotografía y los videos como aquellos de Bejarano y de Carlos Simas recibiendo el dinero, y entonces por eso no es válido lo que se plantea ahí. Entonces, bajo esa tesitura, tanto unos pensando que iba con esto a caer el gobierno y los otros ahora defendiendo de que es un libelo y que en realidad están planteando falsedades, lo más importante es que nosotros como ciudadanos podamos tener la capacidad de analizar en realidad qué es lo que sucede. Si lo que está escrito ahí es parte de verdad o no. Y desde luego que todo el contenido. Yo me voy a referir a varios libros en donde, por ejemplo, de don Julio Scherer, Calderón de Cuerpo Entero, de Grijalvo, pero además en coproducción con Proceso. La revista Proceso, cuando sacaron estos libros, la izquierda, pues nunca nos pusimos a analizar si era cierto o no, y no, o sea, lo que partíamos del hecho es de lo que estaba escrito aquí, porque Proceso era una revista seria que investigaba, bla, 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 y entonces se daba por válido el contenido, y entonces ahí la laraca en contra de Felipe Calderón. Y cuando Proceso, ahora que llegó el gobierno de López Obrador, empezó a criticar al presidente de Morena, bueno, en este caso del gobierno representando a Morena y a la 4T, entonces la revista Proceso ha sido descalificada y todo lo que digan será usado en su contra. Y entonces tenemos nosotros que todo lo relacionado, por ejemplo, en relación a lo que es el narcotráfico, por ejemplo, de Crónicas de Sangre de Ricardo Ravelo, hay toda una colección de, ¿no? Pues lo que está aquí dicho, no aparecen aquí en ninguno de las páginas algún tipo de referencia bibliográfica o de algún tipo de documento que valide lo que está aquí, ¿no? Pero también se daba por buena la información. Voy más allá. Cuando salió El Señor del Narco, de Anabel Hernández, como aquí se señala a gente que viene o estaba involucrada en gobiernos del PRI, del PAN y figuras de este tipo, también se festejó de manera importante que entonces, y se da como verás la información que está aquí planteada, porque Anabel Hernández también es alguien que se ha ganado el respeto de la gente, porque lo que ha dicho, pues siempre sale con tiempo posterior la verdad. Pongo este caso muy en específico como ejemplo,
porque lo que ella escribió en algún momento, posteriormente se fue validando con el paso del tiempo. Y en aquellos años, eh, el gobierno del PAN y del PRI también descalificó estos textos. Es importante que tengamos todos estos elementos para poder valorar si lo que se dice en El Rey del Cash tiene parte de veracidad o no. El libro, he escuchado a Julio Astillero y él señala que no es un trabajo periodístico. Y bueno, obviamente lo acabo de presentar ahorita, hay diferentes tipos de trabajos periodísticos con diferentes formas de presentar. Pero más allá de esta descalificación o no, me quiero concentrar en el asunto que tiene que ver con que la información, por ejemplo, del diezmo que a partir del dinero público se solicitaba a los trabajadores, por ejemplo, en la Ciudad de México, que es parte de lo que relata el libro, en donde el gobierno de Marcelo Ebrard, a través de Mario Delgado, entregaba este dinero a López Obrador, o a la gente cercana a López Obrador, a su secretario particular, que ahora es Esquer. La verdad es que yo, en el ámbito del sector salud, conocí personas que trabajaban en la Secretaría de Salud del Distrito Federal en aquel momento, que me platicaron y pues, de alguna manera se quejaron respecto a que les quitaban ese 10%. Algunos que llegaron con ese gobierno y que nunca pensaron que entrando ahí, a trabajar ahí, les iban a pedir este dinero y que además, en su oportunidad, pues estaban obviamente molestos, porque decían, pues como que me esquilman de mi dinero ese porcentaje. O gente que ya estaba trabajando con anterioridad y que no pertenecía a esta corriente política, pero que también, siendo gente de confianza, también se los pedían y o se eran amenazados de poderlos despedir. Voy más allá. Está comprobadísimo que en Texcoco, la maestra Delfina hizo lo mismo con trabajadores del municipio. Entonces, esos son hechos incontroversiables que en ese momento están perfectamente señalados. ¿Y qué pasó con la maestra Delfina? Absolutamente nada. De hecho, ahora va a ser la candidata al gobierno del Estado de México. Ese es el México de impunidad. No importa si es Morena, no importa si es el PRI, no importa si es el PAN. Más allá de esto, lo que hemos podido atestiguar en videos, pues el caso Bejarano, el caso Imas, el caso de los hermanos del presidente, el caso concreto de Pío. Y de todas maneras, con esas evidencias no sucedió nada. Digo, en el caso de Bejarano sí, estuvo un año en la cárcel, pero si vemos, la mayoría de los casos quedan impunes. Entonces, este libro no es un tomo en donde vaya a ir con esta información alguien a la denuncia y entonces a partir de la denuncia en el Ministerio Público se considere como una prueba documental para iniciar un proceso de investigación. No, 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 no. No hay que equivocarnos. Lo que trata de evidenciar básicamente es que este gobierno, estos personajes, esta élite política de Morena es igual que las del PRIAN y que las de Movimiento Ciudadano y que cualquier otro partido político, digo, igual que los del Verde. Eso es lo que se trata de poner ahí en la lectura. Lo que a mí me queda claro es eso. Que trae una intencionalidad política en contra del presidente y en contra del gobierno de la 4T. Obviamente. ¿Y cuál es la queja? Es que no entiendo cuál sea la queja. No entiendo qué es lo que quieren desmontar diciendo en esta parte, en ese sentido esto. Claro que existe una intencionalidad y no somos niños y no chupamos el dedo. Tiene la intención de golpear al gobierno de la 4T. Ahora, como ciudadanos nos tendríamos que estar preguntando, si esto, así se manejó este movimiento con dinero en efectivo, y bueno, al final no es dinero exclusivamente de ciudadanos libres que hicieron aportaciones, que sí hubo gente que hizo aportaciones a través de otros mecanismos, como una cuenta bancaria que abrieron en su momento en HCBC o en Banorte, y que el movimiento recaudaba dinero de forma directa, 30 pesos, 50 pesos, lo que la gente quisiera donar, gente afín al movimiento. No, aquí de lo que se habla es del dinero público, dinero del gobierno, que lejos de estar destinado a lo que es el ejercicio de los programas y todo lo que tiene que ver con, en el caso de la Ciudad de México, con las obras de la Ciudad de México, pues se destinaba parte a ese movimiento o a través de quitarles el dinero a los trabajadores del gobierno
de la Ciudad de México. De esos estamos hablando, y hay muchos ejemplos, ¿eh? Ahora, Mario Delgado se ha convertido en el presidente de Morena inamovible, inamovible, cuando Mario Delgado no tiene ninguna historia de la izquierda. Hay muchos personajes en Morena que merecían haber sido más presidentes de Morena. Curiosamente, Morena elige a Mario Delgado, validado por el presidente López Obrador. Y la pregunta sería si no hay parte de esta historia relacionado con esto. Entonces, creo que el Rey del Cash hay que leerlo, hay que entenderlo y hay que poner nuestra interrogante acerca de que si esto no va a tener como colación que empiecen a filtrarse posteriormente ya algunas pruebas, algunas evidencias, porque seguramente va a mover a mucha gente que estuvo involucrada respecto a todo esto. ¿Tiene una intención política? Sí tiene una intención política. ¿Va a ser efectiva para poder derrumbar el gobierno de López Obrador? Creo que no. Pero lo que sí está haciendo es desmantelar esta idea de impolución de un gobierno que se dice que está en contra de la corrupción, pero que fue formado bajo el amparo, ese movimiento bajo el amparo de esto que estamos comentando. Escuché en una entrevista de Julio Astillero a uno de los colaboradores cercanos a López Obrador, que fue quien elaboró lo que fue, bueno, no compró lo que antes era la página del Sendero del Peje, y que en ese momento él lo que plantea, este periodista, ahorita se me fue su nombre, ahorita me recuerdo de él decía que bueno, él estuvo cerca y que tuvo que ver con toda esta parte de la captura de recursos, y que en su momento, todo fue pues, a través de los bancos, en un acuerdo con el INE y todo esto. Sí, esa era otra vertiente. Este movimiento pues estuvo respaldado por financiamiento público de los partidos que en su momento eran Convergencia y el Partido del Trabajo. Y se sujetaron a lo que estipulaba el INE, pues sí, porque no les quedaba de otra. Entonces es otra vertiente que no tiene que ver con esto que adicionalmente se está comentando. Entonces, ahí está, es un libro que pues ha estado ya no solamente a la venta, sino que ahora empieza a circular en WhatsApp para que toda la gente tenga acceso. La idea es darle un golpe al gobierno de la 4T, pues sí, ¿le va a hacer efecto o no? Pues no sabemos, pero creo que a la sociedad sí es importante que se le pueda dar una lectura y se pueda checar esto y que lo analicemos en todo este contexto.